a nuestras cosas. Ahora después les voy a contar, hay un tuit de el ministro eh, Caputo con algo en referencia al campo, pero eso lo voy a decir después porque ahora está el profesor en historia Ricardo López Gotin. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Partiendo de te voy a decir lo que yo creo al respecto de los dichos de Bertie Venegas Lynch. Yo creo que es una provocación para generar ruido mediático y correr otros temas de agenda, pero esa es mi percepción personal. La cuestión de fondo es qué significa el tema de la educación en el concepto liberal de la formación política y su historia en la República Argentina, que es lo que quería que nos acompañes y seguramente nos ilustres al respecto. Bien, en este sentido creo que hay que aclarar que Venegas Lynch viene de la tradición libertaria, no liberal. Este no es un tema menor. Para los libertarios, el Estado prácticamente no debería existir, en cambio para el liberal sí existe y debe estar limitado constitucionalmente, ¿no? Es decir, son dos ópticas muy diferentes. Y de hecho, para la tradición liberal clásica, como también se le llama ahora, para definir, para distinguirse la tradición libertaria, para la tradición liberal clásica el Estado es un defensor de derechos, ¿no? En Uh ese -huh. sentido, es bueno señalar que el tema de la educación ha estado presente y de hecho, a ver, los gobiernos de la generación del 37 y la generación del 80 han puesto un gran énfasis en la alfabetización de la población, en la educación. Han sido los autores de la ley 1420, de la fundación de una enorme cantidad de escuelas, de las escuelas normales. Es decir, es una tradición muy diferente porque acá hay un tema central, y es que para la tradición liberal el niño es un sujeto de derecho, ¿no? Es decir, es un sujeto de derecho, tiene derechos y que tienen que ser amparados por el Estado, ¿no? Uh Para la -huh. tradición libertaria, como esta que ha venido sosteniendo Venegas Lynch, el niño no es un sujeto de derecho, es, es una extensión de los padres, ¿no? Entonces Uh los -huh. padres deciden o no enviarlos a la escuela. Bueno, ahí para nosotros, nuestra concepción imperante, eso no puede ocurrir porque el niño tiene derechos y por consiguiente es donde interviene el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay una primera distinción clásica, básica, y que por eso nos encontramos con que, sobre todo en la generación del 80 o las presidencias anteriores, de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, hubo un gran impulso a la educación en Argentina y que continuó durante varias décadas. Bien, ahora justamente ahí vos en esta explicitación abordás lo que a mí más me impactó de lo que dijo, cuando Venegas Lynn dice, si el padre lo necesita, esa frase la sentí como una frase del siglo XVII o un poco más adelante en el siglo XVIII, en la Revolución Industrial, ¿no? Donde los padres concurrían con los hijos a trabajar y a lo mejor en la familia alguien decidía que había uno que iba a ser cura, el otro iba a ser militar, casi estoy pensando en la familia de San Martín en realidad, y se iba definiendo por los padres prácticamente el futuro de los hijos, ¿no? Sí, a ver, obviamente la mayor parte de la humanidad transcurrió por esos carriles, ¿no? Uh Eh, -huh. pero bueno, afortunadamente hemos superado esa etapa. Claro. Y se fue comprendiendo y se fue aceptando y se fue extendiendo el hecho de que los niños son sujetos de derechos y tienen tantos derechos como un adulto. Y que Uh justamente por ser los más vulnerables, ¿no? Porque no es que pueden ir a recurrir a un juez así de por sí, ni pueden, bueno, a ver, no disponen de una cantidad de medios que tiene un adulto, ¿no? Y de recursos. Entonces, ahí es donde justamente el Estado cobra una mayor atención. En claro. este sentido, lo que él... A ver, es curioso, ¿no? Porque por un lado reivindican a la generación del 80 y por el otro se contradice al insistir en que la educación no debería ser obligatoria, cuando una de las grandes características de la generación del 80 fue la ley 1420, que establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de la educación primaria.
Ujú. Sí, sí. Bueno, yo realmente cada vez que leo la historia y lo que tiene que ver con Sarmiento, con Roca, con el propio Mitre, con Alberti, digo, esas mentes estaban adelantadas como mínimo 100 años a su tiempo, ¿no? Si hablamos de ser disruptivo. Sí, porque, a ver, había que construir, había que crear una nación. Entonces, yo no puedo tener una nación con ciudadanos analfabetos. Mm, En el censo de 1869 se encuentra con que casi el 80% de las personas no sabían leer y escribir. Y es muy difícil hacer una república en un Estado de Derecho cuando las personas no saben leer y escribir. Entonces se mm, convirtió en algo, primero, para crear una ciudadanía consciente y activa. Por otro lado, si vamos a crear una sociedad moderna, que era el objetivo de toda esa generación, hace falta que las personas sepan leer y escribir, que tengan nociones básicas de mm, matemática, e incluso se contemplaba el conocimiento de cuestiones eh, agrícolas, ¿no? Porque, bueno, era el gran promotor de la economía local, con lo cual eh, era más que elemental hacer eso, y el modelo que tomaban era el de Estados Unidos de la época, es decir, Estados Unidos había instrumentado esta obligatoriedad y esta expansión de la alfabetización con estas características para hacer una sociedad moderna. sí, claro, claro. Bien, dicho esto y hablado del pasado y su proyección al presente, de este presente y de lo que está ocurriendo con el gobierno Milei, ¿qué es lo que apreciás desde la visión tuya, con respecto de lo que está ocurriendo? Bueno, a ver, primero que es un poder ejecutivo que no ha tenido experiencia ejecutiva ni a nivel de intendente ni de gobernación, con lo cual tiene que aprender rápidamente de una serie de errores, ¿no? Mm, Por otro lado, la bancada propia de la Libertad Avanza se nota mucha improvisación, como este tipo de declaraciones que en realidad yo creo que tiene que ver con que aún no asumen que tiene un rol político, no un rol de académico que puede aventurarse a hablar de cualquier cosa sin tener una consecuencia. Eso en principio. Por eso, bueno, ha tenido que recurrir a gente de otros mm, partidos para poder subsanar estas deficiencias de un partido que es extremadamente nuevo. Entonces, ahí es donde se dan una serie de desajustes y de cambios y de recambios de funcionarios. Pero bueno, necesariamente tienen que aprender rápido porque le faltan 3 años y medio de gobierno, mucho más de 3 años y medio de gobierno, ¿no? eh, Entonces, tiene que aprender excesivamente rápido cómo se administra el Estado, que no es una serie de declamaciones, sino que, bueno, es mm. la tarea de gobernar y administrar es aburrida, además. Sí, bueno, en la Argentina puede parecer otra cosa, pero la verdad que sí que es aburrida, ¿no? Es aburrido lo Este, que tiene que ver con los procesos administrativos y la toma de decisiones. Es aburrido, es tedioso, es burocrático, pero bueno, es así y se han postulado para eso, ¿no? Entonces, creo que todavía falta como asumir eso. Hay cuestiones que son muy interesantes, como todo lo que tiene que ver con desregulación, desmonopolización, apertura a las inversiones. Eso es muy interesante y necesario y urgente. mm, Eso creo que no hay duda al respecto, pero a veces creo que el presidente crea demasiados frentes de combate sí, al mismo tiempo, cuando debería decidir, bueno, vamos a tomar 2 o 3, dedicarnos a esos y dejar otros para más adelante, pero no todos al mismo tiempo. bueno, creo que se mantiene fiel a su estilo, ¿no? Habrá que ver hasta dónde llega todo esto. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Mm, ya no tiene el rol del columnista, el panelista que se caracterizaba por aparecer en los medios y llamar la atención. mm, Está bien, muy bien, eso lo llevó la presidencia, no hay ninguna duda, pero ya no está en ese rol, ya el rol es el del Poder Ejecutivo Nacional. no, sin duda.
Como siempre, Ricardo, gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias, hasta luego, José Luis. Hasta luego, Ricardo López Gottin, doctor en Historia. Esta es la